Ok, para algunos que quizás no me conocen, aunque sí veo rostros conocidos, mi nombre es Cintia Jiménez, soy hondureña. Mi esposo y yo pues ya tenemos 11 años viviendo aquí en el Ecuador. Tenemos dos hermosos hijos ecuatorianos, Yair de 9 años y Geisy de 6. Estamos pastoreando aquí en Quito, una hermosa congregación desde hace 7 años. Y pues también somos terapeutas familiares, mi esposo y yo somos terapeutas. Tenemos nuestro centro de orientación terapéutica por aquí también en Quito. Y pues también podemos desarrollar esta labor docente en diferentes seminarios educativos, a través de conferencias también en varios países. También somos escritores, el Señor nos ha dado la bendición de escribir algunos libros bíblicos, teológicos, terapéuticos para la familia y de varios temas. Pero una de las cosas que creo que yo más disfruto hacer es justo esto, el poder compartir el salón de clases y ahora salón de clases virtuales, que creo que ha sido una bendición en medio de la pandemia también, porque la pandemia nos permitió poder conocernos y poder llegar hasta allá donde ustedes están. Así que eso también es una enorme bendición y ahora el saber también que estas clases llegan hasta Cuba es un hermoso privilegio. Así que vamos a estar compartiendo esta clase de pedagogía. Sé pues que a veces esos temas, a veces como que algunos dicen, nah, pero en comparación a las clases bíblicas, como que no es muy llamativo. Sin embargo, yo les prometo que vamos a aprender mucho porque pues todos somos alumnos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida pasamos por esas etapas, pero también somos maestros. En diferentes etapas de nuestra vida nos convertimos en maestros, como padres nos convertimos en maestros, como ministros de la palabra nos convertimos en maestros y pues quién sabe si el llamado de muchos de ustedes también sea ejercer este trabajo ministerial tan hermoso que es enseñar y enseñar la palabra, ¿no? Y por eso ustedes también se están preparando. Así que al tener esta preparación ministerial, teológica, bíblica, también se preparan para poder compartirla con otras personas que van a estar desarrollando esta misma pasión, así como ustedes quizás hoy pueden estar de este lado como alumnos, en otros momentos también están de este lado mío como maestros en diferentes momentos del llamado en el Señor, del servicio en la iglesia pues nos convertimos también en maestros y eso es una labor muy, muy bonita. Ok, de quienes están aquí hoy, levántenme ya sea su manito virtual o su manito física, quienes han desarrollado en algún momento, ya sea de su ministerio, de su vida personal, una labor como maestros. Levántenme su manito ahí. Ok, ven, la mayoría. Y eso es una bendición enorme porque eh, pues bíblicamente se menciona justo como un gran privilegio Jesús, que tuvo esa labor de ser maestro y de enseñar. Y de hecho, dentro de la temática que vamos a ver, ya les voy a compartir el sílabo ahorita, vamos a ver justo esa labor de Jesús como maestro, la pedagogía de Jesús, que fue muy, pudiera decir, innovadora, aún dentro de la época que él se desarrolló, fue muy innovadora. Y justo el trabajo final que ustedes van a desarrollar va a ser justo sobre el trabajo de Jesús como maestro. Quiero compartirles el sílabo para que podamos empezar teniendo en cuenta estos puntos y si pues hay alguna duda, la aclaramos. Este sílabo ustedes lo van a tener ya en el Classroom mañana para cualquier información. Tenemos entonces como descripción del curso,
Este curso contribuye a la instrucción, formación y transformación integral de los ministerios educacionales de la comunidad de fe para que la Iglesia cumpla su misión educadora en el desarrollo humano y social. El objetivo general es discutir la pertinencia de los programas educativos de la Iglesia hoy en día y adaptar un modelo educativo que sea de impacto para nuestras comunidades de fe, haciendo uso de estrategias pedagógicas y psicológicas en el marco de los fundamentos teológicos y contextuales. ¿Cómo vamos a trabajar? Puntualidad, asistencia, 25 puntos, pero con esta información que me acaban de dar, que hay algunos alumnos que van a ver la clase ya en diferido, déjenme ver cómo hacemos una reestructuración de esos puntitos para que nadie tenga problemas, ¿sí? Em, en otros cursos lo que he hecho es para calificar participación y asistencia, es colocar en el Classroom una pregunta y que puede ser una pregunta de discusión para que cada uno pueda dar su opinión al respecto de la pregunta. No existen respuestas malas ante eso, porque si la opinión de cada uno de nosotros es correcta. Entonces, de repente podemos hacer eso para trabajar el tema de la asistencia. Y déjenme pensar y considerar un poco eso. Vamos a tener el grueso de la evaluación y unas lecturas de un libro que personalmente considero que es uno de los mejores libros que nosotros como maestros cristianos podemos leer y se llama Enseñando para cambiar vidas. Es un libro muy, muy bonito. Tiene 7 capítulos nada más, pero de esos 7, ustedes van a elegir 4. ¿Sí? En donde la idea es que usted pueda leer un capítulo y pueda enviarme a mí, por favor, una breve impresión o resumen de lo que usted pudo aprender de ese capítulo del libro, ¿sí? Y son cosas bien, bien prácticas del libro. Y pues el trabajo final que tenemos aquí, que es presentar un análisis de la metodología educativa de Jesús, utilizando un episodio bíblico, el que usted quiera. Si de repente usted dice, a mí me gusta cómo Jesús enseñó a través de la parábola del hijo pródigo, vaya. Y entonces usted dice, cómo Jesús enseñó, qué método utilizó según lo que usted pudo haber apreciado y eso va a ser el trabajo final. Ok, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a estar desarrollando? Uy, esta fecha aquí me quedó mal. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a estar tratando? Hoy vamos a iniciar con la introducción y los principios pedagógicos. Vamos a hablar acerca de la educación bancaria, qué significa eso, qué es eso, y pues que en muchas ocasiones es muy, muy común. Vamos a estar abordando esa parte. Vamos a hablar la próxima semana sobre los principios de neurodidáctica. Quiero comentarles que las neurociencias son como lo más reciente en muchas ramas de estudio. Es como que lo más calientito que ha salido, ¿no? En cuanto a actualización de muchas áreas, porque la neurociencia no solo tiene que ver con educación, esto es la neurodidáctica, pero también yo tuve la bendición de especializarme en neuropsicología, en neurodidáctica, que son las áreas donde yo me manejo, pero también existe el neuromarketing, existe muchas ramas de las neurociencias que lo que pretende es darnos a conocer cómo el cerebro funciona para poder desarrollarnos en diferentes áreas. Por ejemplo, en la neuropsicología, que es una de las áreas que yo me he especializado, enseña cómo el funcionamiento del cerebro afecta nuestro comportamiento en el día a día. La neurodidáctica tiene que ver cómo el funcionamiento del cerebro hace que nosotros podamos aprender de mejor manera. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender a través de la neurodidáctica y la próxima semana vamos a estar abordando esa rama. Vamos a ver un poquito acerca de la trayectoria histórica de la educación, cómo es que hemos llegado hasta este punto de educación virtual ahora que tal vez en algún tiempo fue inimaginado, ¿no? Que íbamos a poder llegar a este punto. Lo mirábamos solo en los supersónicos, para quienes vieron esas caricaturas, se acordarán
todos los avances de la tecnología que mirábamos en los supersónicos y decíamos, ¿cuándo va a llegar eso? Y la verdad es que ya lo estamos viviendo. Vamos a ver acerca de los estilos de aprendizaje o lo que se conoce como los sistemas de representación. Esto es cómo aprendemos, cómo cada persona, cada ser humano aprende de diferentes maneras. Hay personas que aprenden mejor escuchando, hay otros que aprenden mejor viendo, hay otros que aprenden mejor haciendo. Entonces vamos a ir viendo cómo aprende cada uno y la idea es que usted también pueda identificarse con un método de aprendizaje. Vamos a hablar acerca de los procesos de desarrollo, de las inteligencias múltiples. Vamos a abordar algunos métodos de enseñanza que son súper útiles. Vamos a hablar acerca del rol del maestro y vamos a terminar con el tema Jesús como maestro para que podamos ir viendo esta enorme labor de Jesús y nuestro mayor referente en cuanto a la educación es el Señor Jesús, la metodología de Jesús, y pues fue algo muy, muy útil en su época y sigue trayéndonos frutos hoy en día. Ok, ¿alguna pregunta con respecto al sílabo? ¿Alguna duda que tengan? Sí, hermana Patricia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastora. ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien. Ok, pastora, buenas tardes. Dios le bendiga. Bienvenida. Muchas gracias. Mire, con respecto a elegir 4 capítulos y enviar un resumen. Sí. Punto 1. ¿De cuánto es el resumen y si son los 4 capítulos o uno a la vez? Muchas gracias por la pregunta. Ahorita mismo le respondo, porque sí lo tenía ahí y se me pasó por alto mencionárselos. Ok, vamos a hacer algo. Aquí está la descripción de la lectura. Cada semana, al menos de estas 4 semanas, de la semana del 4 de marzo hasta el 25, bueno, aunque van a poder entregar la siguiente también, vamos a tener ese trabajo de lectura semanales, ¿sí? La idea es que cada semana entreguen un capítulo, una página. Es decir, en una semana usted se lee un capítulo y me entrega el resumen de una página de lo que usted vio o de lo que usted más le gustó o entendió de ese capítulo del libro. Usted tiene la opción de elegir qué capítulos quiere leer, porque el libro tiene 7 capítulos. De esos 7, usted tiene la libertad de elegir cuáles son los que usted va a leer. Déjeme abrir el libro para mostrarles el contenido del libro, porque ahí usted puede elegir. De los 7 capítulos que tiene, solo van a elegir 4. No me van a entregar los 4 de un solo, sino cada semana, de las semanas de en medio que tenemos, esta no, sino hasta a partir de la siguiente, van a tener la opción de elegir un capítulo para que puedan compartir. Ahorita les voy a mostrar el libro. Es este que está aquí, es un libro extraordinario, estoy segura que les va a gustar muchísimo. Yo se lo voy a enviar, le voy a mandar al pastor mañana también lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan tener. Ahorita mismo igual yo se los puedo compartir para quienes están en la computadora. Aquí mismo se los puedo compartir por el Zoom también, para que lo descarguen aquí mismo. Entonces, este es el libro. Se llama Enseñando para cambiar vidas. Entonces, este libro tiene 7 capítulos. Ay, ¿por qué no sube? Déjenme ver, ¿por qué no? A ver, aquí está. Tenemos siete capítulos. Está la ley del maestro, la ley de la educación, la ley de la actividad, la ley de la comunicación, la ley del corazón, la ley del estímulo y la ley de la preparación. De esos 7, usted va a elegir 4, ¿sí? Los 4 que más le gusten.
que le llaman la atención. Entonces, el primer resumen me tiene que entregar hasta la semana, tenemos el 11 de... El primer capítulo puede entregarme máximo hasta el 11 de marzo, ¿sí? El siguiente capítulo máximo hasta el 18 de marzo y así entonces cada uno eh, hasta el 25 de marzo o el 1 de abril creo sería más bien. El 1 de abril sería el último que me pueden entregar. Entonces ahí ya tendríamos 4 capítulos para elegir. De esos 7 se eligen 4 y solamente sería una paginita. No me vaya a salir con un gran testamento de un montón de cosas. Una paginita, las cosas que a usted le gustaron del libro, lo que usted aprendió, lo que más le gustó, lo que no le gustó, como usted quiera, ¿sí? Porque es un libro muy bonito. Si pueden leérselo todo, yo estaría feliz, pero al menos con que nos leamos 4 capítulos también yo estaría muy feliz, porque es un libro que todo maestro cristiano debe leer, es un libro extraordinario. Y justo se trata de eso, cómo nosotros enseñamos para que nuestra enseñanza no se quede solo en letras, sino que nuestra enseñanza finalmente cambie vida, transforme vidas, porque al final nosotros como creyentes, al enseñar la palabra, ese es nuestro propósito final, ¿no? No, en la universidad de repente hay muchas cosas que uno le enseñaron y no necesariamente aprendimos mucho, pero nos enseñaron. Pero nosotros enseñamos y la idea es que las vidas sean cambiadas, que las vidas sean transformadas a través de lo que enseñamos. Así que esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda con respecto al sílabo? ¿No? ¿Estamos bien? Y perdón, yo de nuevo, No hay la problema, profesora. diga. El examen final nos dijo de que se iba a tratar del maestro, ¿verdad? A ver, ¿cómo dijo? Eh, de la pedagogía de Jesús. Sí, ¿Eso cuánto es lo que debemos es ocupar en para 2 hacer eso? páginas. 2 Ese sí páginas. es en 2 páginas. Y la idea es que usted Ok. me cuente qué fue lo que aprendió usted del método que Jesús utilizó. Por ejemplo, puede ser cuando Jesús enseñaba a través del camino. Jesús enseñaba y Mm, le decía a la gente, miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Él utilizaba los recursos naturales para enseñar. ok. Otra ocasión, por ejemplo, en medio de la tormenta. Él estaba dormido y aprovechó también para enseñarles a los discípulos a tener fe. ¿A través de qué? A través de una prueba. Entonces hay un Ujú, montón de ejemplos en donde Jesús estaba enseñando. ¿Y cómo enseñaba? Desde una barca, enseñaba a la gente mientras lo sanaba. Entonces usted puede elegir cualquier texto bíblico en donde usted vea que Jesús está ejerciendo un rol como maestro y me cuenta ujú. qué es lo que usted ve en ese pasaje, ¿sí? Ok. Eso sería Ujú. básicamente el trabajo final. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Listo. Ok, entonces vamos ahora sí a la temática. Aquí les comparto mi número de teléfono por si alguien lo necesita o no lo tiene. Ese es mi número aquí en el Ecuador. El código del área es 593 y mi número es 099-371-6931. Cualquier información que usted necesite, cualquier duda que tenga, ahí me puede escribir, sí, ya sea con respecto a la clase o con respecto a alguno de las tareas que estén pendientes, etcétera. ¿Sí? Cualquier duda que usted tenga, ahí usted me puede localizar. Ok, vamos al contenido. Tenemos que empezar aclarando qué es pedagogía, porque definitivamente, pues si esa es la clase, abordemos un poco sobre cuál es el concepto de pedagogía. Em, es interesante ver que la etimología de la palabra, el origen de la palabra, viene de una palabra griega que es paidagogeo. Paidagogeo, a su vez, tiene 2 raíces, paidos, que es niño, y ago, que es guía.
y hace referencia al esclavo griego que tenía la labor de llevar al niño a la escuela. Era esta persona encargada y responsable de llevar el niño a la escuela. Se decía que ese era su paidagogo. Y entonces esta palabra se fue derivando a lo largo del tiempo y de la historia, no solamente por el responsable de llevarle a la escuela, sino que se convirtió en la persona más bien que enseñaba. No solo el que le acompañaba al niño a la escuela, sino el que más bien le acompañaba a través del aprendizaje. Ahora, por eso es que en muchas ocasiones, yo recuerdo, bueno, en la universidad en Honduras, yo estudié pedagogía, pero más que estudiar pedagogía, lo que yo estudié fue andragogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía como tal, la palabra tiene que ver con la educación de niños, ¿sí? Porque paidos es niño. Entonces, cuando hablamos de pedagogía en su expresión más literal, se refiere a la educación de niños. Entonces, eh, hoy en día se utiliza la palabra para referirse a toda la educación a nivel general, ¿no? La ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza, pero la palabra en sí se refiere especialmente a la educación infantil, ¿sí? Por el origen de la palabra, porque paidos es niño, entonces yo podría decir que no es del todo correcto decir que aquí lo que tenemos es una pedagogía, porque ustedes no son niños. Lo que tenemos es una andragogía, que es la rama de la pedagogía que se encarga del estudio de la educación del adulto, ¿sí? Y es muy diferente. Yo les puedo decir que un niño, ¿cómo aprende? El niño aprende a través de la repetición, el niño aprende muchas veces hasta a través de la imposición, porque no tiene más remedio, ¿no? A través del ejercicio, a través de la práctica del ensayo, pero en el caso de nosotros como adultos, nuestro cerebro es muy diferente. Y el cerebro del adulto aprende dependiendo del beneficio que obtenga. Aquí, por ejemplo, yo a ustedes yo no los puedo tratar como niños, poniéndoles un montón de trabajos que repitan, que se acuerdan que en la escuela nos ponían a pasar de un libro de texto, nos ponían a copiar eso en los cuadernos. Nos ponían un cuento y teníamos que pasar el cuento, escribirlo en el cuaderno. Y yo me acuerdo que aún en mi época de niña yo decía, ay no, ¿y por qué nos ponen a hacer esto si de todos modos ya está en el libro? Pero eso es una pedagogía. Lo que se quiere es mejorar la letra, mejorar la comprensión lectora, mejorar el aprendizaje, pero a ustedes yo no los puedo poner a hacer eso a menos que fuera una clase de idiomas. Cuando yo enseño hebreo, por ejemplo, yo sí pongo a mis alumnos a que copien y peguen, pero que escriban, ¿no? Porque es una clase de idiomas, se necesita la práctica de la grafología, pero en la educación de adultos sí cambia mucho el beneficio que el adulto tenga. Si ustedes no tuvieran un beneficio para su vida diaria, para su ministerio, estudiando aquí, ya hace rato se hubieran desanimado. ¿Por qué el adulto se desanima al estudiar? Porque siente que está perdiendo el tiempo. Y como los adultos no tenemos tiempo que perder porque estamos ocupados en la casa, con los hijos, con el ministerio, con el trabajo, con otro tipo de estudios, uno dice, no, yo no tengo tiempo para perder estar escuchando algo que no me va a servir. Por eso el adulto se desanima. Cuando siente que lo que está escuchando o aprendiendo no le va a servir para nada, entonces deja de estudiar. Si yo le digo, venga, que vamos a tener un curso de costura, de repente a algunos les interese, pero otros van a decir, ¿y yo para qué voy a ir al curso de costura si yo nunca voy a poner en práctica eso? Porque si no le vemos el beneficio, el adulto se desanima. Entonces, a los niños no nos importa si le va a beneficiar o no, le enseñamos, porque el niño, la pedagogía es diferente que la andragogía. Entonces, aunque hasta cierto punto el término es un tanto incorrecto, se utiliza hoy en día a nivel general
para describir la ciencia de la educación como tal. Entonces, sin tomar en cuenta esto, sin tomar en cuenta que la palabra, la etimología como tal, el origen de la palabra, se refiere a la educación infantil, pudiéramos decir entonces que donde nosotros vemos el uso de la pedagogía o donde se ha puesto hoy en día el énfasis es que hoy en día se habla de la pedagogía como la ciencia que estudia la educación en sí. ¿Sí? Así como tenemos la psicología, que es la ciencia que estudia la conducta del ser humano, como tenemos la sociología, tenemos la filosofía, que todos son palabras griegas por nuestra gran influencia, ¿no? Y vamos a hablar en algún momento un poquito acerca de por qué la educación griega nos influyó tanto, tanto y tanto para que sigamos utilizando sus palabras. Seguimos usando palabras en griego. En esta pedagogía como ciencia de la educación, el objeto principal de estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender mucho más este concepto educativo, como por ejemplo la historia, que es sumamente importante ver un poco de historia cuando hablamos de pedagogía. También la psicología es muy importante a la hora de entender cómo es que estudiamos, cómo aprendemos. Es muy útil la psicología en ese aspecto, por eso es que yo puse algunas cosas como por ejemplo lo de las inteligencias múltiples, que es un abordaje de la psicología también, pero que es muy acorde con la educación, también la sociología, porque la educación tiene que ver en muchas facetas con el ámbito cultural hasta la política. ¿Por qué? Porque la política al final es el arte de gobernar y en muchos casos depende de las políticas educativas el acceso que nosotros podamos tener al estudio. Vean qué interesante lo que el pastor Martín nos comentaba de los hermanos que están allá en Cuba aprendiendo y llevando estos cursos. Ellos tratan de llevarlo a su manera. ¿Por qué? Porque las políticas de su país restringen en muchas formas también la educación. Y así sucede con muchos países. Hay otros países en donde la educación es completamente gratuita. Uno puede entrar a cualquier universidad y estudiar lo que se le dé la gana. Ay, yo tengo que irme a vivir a un país de esos porque soy adicta al estudio, pero estudiar sale caro. Y bien decía uno de mis maestros, estudiar sale caro, pero sale más caro no estudiar, sale mucho más cara la ignorancia. Y es que también a través de la palabra nosotros vemos, por ejemplo, historias como la de Josafat, que se dedicó a enseñarle a todo el pueblo y a través de esta enseñanza de la palabra, Josafat se encargó a enseñarle a todo el mundo y entonces a través de esta historia bíblica encontramos el poder de la educación, porque ellos ganaron una batalla porque estaban bien preparados aquí. Y la educación definitivamente tiene la capacidad y desde la neuropsicología les puedo decir que una de las grandes habilidades y la otra semana que veamos lo de la neurodidáctica, vamos a ver que el cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que esto, el beneficio que tiene es que usted entre más estudie, y más se desafíe a aprender nuevas cosas, su cerebro se hace más inteligente. Su cerebro se hace mucho más dócil. Su cerebro se hace esta neuroplasticidad, lo que le permite es aprender más cosas. Entonces, cierto es que a medida que el ser humano va aumentando años, la neuroplasticidad se va disminuyendo. Entonces, por eso es que a las personas de la tercera edad siempre se les recomienda para evitar el Alzheimer que se mantengan haciendo ejercicios, por ejemplo, sopa de letras, que se mantengan haciendo ejercicios para el cerebro. ¿Para qué? Para que la neuroplasticidad cerebral se mantenga activa y entonces de esta manera las neuronas no se mueren. Entonces, al usted estar aquí en este seminario cada semana
usted se beneficia en cuanto al ministerio que usted tiene. Usted beneficia a su iglesia, usted beneficia su espiritualidad, pero también beneficia su salud cerebral. También usted beneficia la capacidad que usted tiene de envejecer de una forma diferente, porque al final el cerebro que envejece es el cerebro que deja de aprender. Pero mientras usted se mantenga aprendiendo, su cerebro se va a mantener joven. Así que esa es una gran ventaja a la hora de poder estudiar y eso es lo que yo quiero alcanzar con esta clase, que podamos enamorarnos aún más del estudio, del aprendizaje y que podamos compartir esta pasión por enseñar también a otros, porque al final cuando uno enseña, uno aprende. Cuando uno se sienta como alumno a aprender, claro que aprende, pero uno aprende el doble enseñando, porque es una práctica doble a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que recordar cómo se sintió al momento que aprendió esto. Por ejemplo, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo recuerdo algunos temas, yo puedo recordar, por ejemplo, en dónde estaba. Yo cuando hablo de algunos principios, por ejemplo, pedagógicos, y les hablo de algunas cosas, me traslado por completo a las aulas de mi universidad ahí en Honduras. Recuerdo los maestros, recuerdo las clases, recuerdo cuánto lloraba por algunas tareas que me dejaban en la universidad. Recuerdo algunas clases que me hicieron la vida imposible y otras que me gustaron mucho. Entonces el cerebro, cuando enseña, no solamente recuerda el aprendizaje, sino también se esfuerza en cómo lo va a transmitir. Entonces, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con algunos principios acerca de la enseñanza. Es necesario que nosotros aprendamos a aprender. Y tal vez usted me dirá, pero eso debería ser básico, ¿no? Eso debería ser algo automático. Pero ¿ha conocido usted personas que no quieren aprender? ¿Ha conocido usted gente que es necia y no quieren aprender? Son sabios de su propia ley. Son gente que creen que ya lo saben todo y no están dispuestos a aprender más. Entonces, al final, un alumno de la vida tiene que verse a sí mismo así, como una persona que tiene que aprender constantemente. Porque yo creo que una persona que ya dejó de aprender es una persona que está muriendo lentamente, no solo por lo que les cuento en el cerebro, lo que ocurre, sino que también el corazón se marchita cuando dejamos de obtener nuevos conocimientos, nuevas cosas, nuevas experiencias de vida. Y entonces vean lo que dice Proverbios 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Y Proverbios es uno de los libros sapienciales o poéticos que nos enseñan acerca de la sabiduría práctica, el saber vivir. Y justo el escritor de Proverbios dice, perdón, que más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir entendimiento que plata. ¿Por qué? Porque una persona con conocimiento tiene capacidad de abrirse puertas, tiene la capacidad de abrirse camino, porque el conocimiento, dicen algunos, es poder. Ahora, cuando hablamos de pedagogía, es obligatorio hablar de aprendizaje. No se puede hablar de enseñanza sin aprendizaje y no se puede hablar de aprendizaje sin enseñanza. Por eso es que cuando enseñamos pedagogía, se habla del proceso enseñanza-aprendizaje. Van de la mano. Y entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hay algo muy importante y yo quiero que podamos ver, por favor, este video. Déjenme habilitar el audio porque no lo tengo habilitado. Para que podamos ver y escuchar entonces este video. Hola, en este video analizarás cómo aprenden las personas. Sobre este proceso existen muchas definiciones y los teóricos están en desacuerdo entre ellos,
pero trataremos de responder a cuestiones que te permitirán comprender la forma en que las personas aprenden. Antes de todo, respondamos, ¿qué es el aprendizaje? Algunos expertos definen al aprendizaje como un cambio del comportamiento que es producido por la práctica u otras formas de experiencia. Esta definición tiene un amplio significado. Sin embargo, sabes que una persona aprende cuando, con cierta permanencia, sabe cosas que desconocía, cuando hace cosas nuevas o cuando tiene actitudes distintas. Algunos ejemplos sobre las cosas que aprenden las personas son: adquieren información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras. Aunque el aprendizaje es un proceso que compartimos con otras especies, los humanos nos caracterizamos por tener comprensión sobre lo que aprendemos, por darle un significado. Esa comprensión se caracteriza por basarse en la adquisición previa de saberes, se construye sobre la concepción que ya se tiene respecto al funcionamiento del mundo, y esta comprensión es más profunda cuando quien aprende la explica. En el marco de la educación, las formas en que las personas aprenden son diversas. Por ejemplo, se aprende basándose en conferencias. Estas pueden ser orales, escritas o a través de videos narrativos. Otra manera de aprender es a través del desarrollo de destrezas por medio de ejercicios y prácticas aisladas, prácticas contextualizadas y modelando tareas. Aprendemos también investigando, por lo cual es útil analizar casos, resolver problemas, desarrollar proyectos y el aprendizaje por diseño. Las personas también aprenden de manera individual y en grupo. Por ello es importante estudiar solo, promover el aprendizaje cooperativo y la solución de problemas de forma colaborativa. Sabemos también que el aprendizaje se puede incrementar con el uso de la tecnología. Esta permite que realicemos simulaciones, usemos herramientas tecnológicas, provee de oportunidades de evaluación y nos permite generar ambientes de comunicación. Con base en lo que sabes sobre cómo aprenden las personas, debes aplicar 3 principios en la instrucción. 1. Trabaja tomando como base lo que ya saben los aprendices. 2. Ejemplifica a partir de la aplicación de conceptos en la vida cotidiana de los aprendices. 3. Utiliza estrategias que le permitan explicar a los aprendices lo que han aprendido. Para mejorar el aprendizaje y la comprensión, tanto si trabajas en ambientes formales, no formales o informales, céntrate en el aprendiz. Genera medios de consulta para que los aprendices señalen dónde necesitan ayuda. El conocimiento da la oportunidad de comprender por qué, cuándo y dónde puede ser valioso el nuevo aprendizaje. La evaluación evalúa la aplicación de lo aprendido en escenarios reales o simulados. En la comunidad, promueve el uso de herramientas de socialización de los aprendices. Este resumen del aprendizaje es una breve introducción. Para saber más, consulta las fuentes de información que te compartimos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. Hasta pronto. Ok, a través de este video pudimos ver así medio rapidito algunas cosas generales acerca de el aprendizaje, pero vamos a ver un poco más lento algunas cosas o profundizar en algunas cosas que el video mencionaba. Es sumamente importante que nosotros podamos aprender a aprender, que nosotros podamos entender también cómo nosotros mismos vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Los aprendizajes nos permitirán adaptarnos a entornos, responder a los cambios y responder a acciones que dichos cambios producen. Cuando nosotros tenemos la capacidad de aprender o sabemos aprender, podemos adaptarnos. ¿Qué sucedió con la pandemia, por ejemplo? Tal vez antes de eso ninguno de nosotros utilizaba el Zoom. Tal vez antes de la pandemia ninguno de nosotros se atrevía a salir hablando delante de una cámara, porque a muchos de los pastores nos tocó aprender a predicar en cámara. Y tal vez al inicio podía ser un tanto incómodo, ¿no? Porque algunos dirían, no, yo cómo voy a estar predicándole esa cámara, yo cómo voy a predicar en las redes sociales, porque no era algo que nos agradaba mucho, pero aprendimos. Durante la pandemia nos tocó adaptarnos a muchas formas de comunicarnos. No podíamos abrazar a la gente y tuvimos que aprender a guardar distancia. ¿Fue doloroso? Sí, pero aprendimos. Nos tocó aprender a conocer un poco más nuestro cuerpo también para entender si es que estábamos contagiados o no, porque teníamos que diferenciar cómo se sentía nuestro cuerpo. Nos tocó aprender muchísimas cosas, nuevas normas de bioseguridad, nos tocó aprender a usar mascarilla,
que yo, créanme, que yo como odio las mascarillas, porque me quedé yo con eso, qué feo. Nos tocó aprender a, mm, a salir a la calle en muchas ocasiones desconfiando de los demás. Todos tenían COVID hasta que se demostrara lo contrario. Si alguien estornudaba ya nos daba miedo porque pensábamos que todos estábamos contagiados. Nos tocó aprender muchas cosas que antes de la pandemia no sabíamos. Para muchos que tal vez perdimos nuestra fuente de trabajo, nos tocó implementar otra fuente de trabajo. Nos tocó trabajar de forma virtual, nos tocó trabajar desde casa y nos tuvimos que adaptar. Pero mucha gente, ¿sabe qué le pasó? Que se quedó atascada. Y en este punto, entonces, tenemos algo que yo les quiero compartir más adelante, que no sé quiénes de ustedes han visto o han leído el libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Este libro de ¿Quién se llevó mi queso? Es muy interesante. Yo les quiero compartir el resumen en video. No sé si me va a dar tiempo hoy, ya voy a ver si nos queda chance. Si no, la próxima semana, pero me interesa que veamos este video porque es el resumen del libro ¿Quién se llevó mi queso? Que lo que hace es ayudarnos a adaptarnos a los cambios y esto requiere aprendizaje. Nadie puede adaptarse a un cambio si no aprende. Y es interesante porque las crisis nos llevan a nuevos aprendizajes también para poder adaptarnos y para poder sobrevivir. Cuando se habla de aprendizaje, entonces se habla de un proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como resultado de qué? De la experiencia, la instrucción o la observación. Yo quiero que usted medite por un momento en esa última frase. Como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. ¿Por qué me interesa que reflexionen eso? Porque hay un famoso dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Quiero preguntarle, ¿qué opina usted de esa frase? ¿Será cierto? ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Nadie aprende en cabeza ajena. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Qué opinan? Quiero escuchar sus comentarios. A ver, ¿quién quiere compartir? Hermana Patricia. Que son muy acertados, pastora, porque la experiencia nos lleva a capacitarnos y a experimentar, ¿verdad? Y a probar y que si somos capaces de hacer algo o no. Eso es aprendizaje. La instrucción, debemos ser obedientes a los parámetros que nos pone el aprendizaje para que nosotros podamos ser guiados. Y también la observación, porque hay hay a veces que nos cuesta concentrarnos, nos cuesta aprender y nos cuesta observar, porque algunos somos muy precipitados o queremos seguir avanzando y no observando paso a paso. Eso, pastora. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir qué opina acerca de esa expresión, que nadie aprende en cabeza ajena? Pastora, Dios le bendiga. Buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes. Estoy un poquito de acuerdo y un poquito de desacuerdo, porque a veces, basándose en la observación, a veces yo puedo aprender viendo o sabiendo de los errores de otras personas. Mi mami siempre ha dicho, otro dicho que mi mamá siempre me decía cuando estaba chiquita, que aprendiera, mírate en otros espejos. Entonces, observando, si por ejemplo alguien que yo conozco pasó por una experiencia, entonces no necesariamente yo tengo que pasar por la misma experiencia, yo aprendí viendo la experiencia de ella. Entonces siento que
sí puede otra persona aprender. ¿Cuál fue la? Permítame, voy a ver En cabeza ajena. Sí, sí puede. Pienso que sí puede. No, o sea, no creo en ese dicho, porque puedo aprender viendo por los errores de otras personas para yo no pasar por lo mismo. Es mi opinión. Ok, muchas gracias a ambas. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué opina? Amén, pastora. Pues yo sí estoy de acuerdo que tenemos que aprender de nuestros errores. Es algo que me ha pasado en mi propia experiencia. Y sí, Ujú. he aprendido. Es Desde todo, su pastor. experiencia. Ujú. Sí. Muy bien. Vean que tenemos diferentes opiniones. ¿Por qué? Y es bien interesante porque ninguna de las opiniones que ustedes me acaban de dar es incorrecta. Todas son correctas. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes ha aprendido de forma diferente. Y Mm. entonces, puede ser, como decía la hermana Patricia, que algunos hayan aprendido a través de la instrucción. Otros, como ella decía, andamos muy acelerados y no aprendemos a través de la observación. Como dice el hermano Juan, quizás para él el método de aprendizaje ha sido su propia experiencia, pero la hermana Marlene nos decía que también se puede aprender a través de la experiencia de los otros. Y todas esas afirmaciones son correctas. ¿Saben por qué? Porque en todos los casos nosotros tenemos la oportunidad para aprender, pero no todos vamos a aprender de la misma forma. Y a eso nos referimos cuando hablamos de los estilos de aprendizaje. Porque, y esa frase que está ahí, que justo yo les puse para que lo analizáramos de esta manera, y dice ahí como resultado de la experiencia, de la instrucción o la observación. Y ahí tenemos entonces los tres estilos de aprendizaje que existen, o aunque hay algunos hoy en día que dicen que hay más, ¿no? Pero a mí siempre me han gustado estos tres y desde hace muchos años se han manejado estos tres porque me parece que son como los más comunes o las masas nos movemos así. Hay personas que aprenden a través de la experiencia y solo a través de la experiencia. Hay personas que cuando decimos es que hasta que no me estrelle contra la pared, solo así uno aprende. ¿Por qué? Porque tenemos estilos de aprendizaje. Por lo general, los que son kinestésicos y aprenden a través del movimiento son quienes aprenden mucho de sus experiencias. No significa que no debemos aprender los demás, pero como que nos cuesta un poco más si aprendemos a puro llanto y dolor. Hay otras personas que aprenden y son muy obedientes, aprenden a través de la instrucción. ¿Por qué? Porque son auditivos, escuchan y aprenden, pero hay otras personas que aprenden viendo. Entonces, si ven un ejemplo, ya sea bueno o malo, bastó para aprender. Y no necesitan decir, no, es que mientras a mí no me pase, ¿por qué? Porque ya vieron y aprendieron de la vista. Pero hay estos tres tipos de personas. Unos que aprenden oyendo y son bien obedientes, y yo soy de esos que a mí me encanta aprender escuchando. Hay otras personas que aprenden viendo y hay otras personas que aprenden viviéndolo en carne propia. ¿Podemos aprender de las tres maneras todos? Sí, pero hay uno que es más fuerte, más predominante. Entonces, ese dicho que nadie aprende en cabeza ajena, por lo general les cala muy fuerte a quienes son kinestésicos, a quienes aprenden a través de la experiencia. Pero para quienes somos auditivos o visuales, decimos, no, yo veo y aprendo. Dice el que observa, el que es muy observador, mira y aprende. El que es muy obediente, escucha y aprende, porque le advierten y le dicen, no se vaya por ahí porque le va a ir mal. Ya, con que nos hayan advertido ya aprendimos. Pero ven y cuando abordemos más esta parte, vamos a ver, por ejemplo, las diferencias de Jesús con sus discípulos. Vemos que Jesús tenía de todo un poco.
Pero, y tuvo Jesús casos de personas que le costaba tal vez guiar y enseñar porque tenía en su auditorio, pudiéramos decir, dentro de sus discípulos, dentro de sus alumnos, tenía de todo un poco. Y es importante, por eso para nosotros como maestros, considerar estos escenarios. Nuestros hijos, de hecho, tenemos que evaluar cómo aprenden nuestros hijos, porque entonces ellos van a poder aprender mejor si entendemos que son auditivos, visuales o kinestésicos. Eso va a ser un aprendizaje nuestro que nos va a servir para enseñar mejor. Si yo, por ejemplo, yo tengo clarísimo, hoy le estoy enseñando piano a mi hijo. Él tiene 9 años y eso sí, gracias a Dios lo heredó de la madre, el talento musical, él y yo lo llevamos en las venas. Y él solito ha aprendido muchas cosas. Yo le enseño un par de cosas y él se va solito, porque él aprende mucho a través de lo que oye. Él tiene muy buen oído. Entonces yo le enseñé un par de cosas y ya me preguntó cómo era y como presta atención a lo que le digo, ya estaba tocando hoy su primera canción que es Yeshua. Y ya me decía, mami, ya me sé Yeshua. Y él estaba feliz tocando su primera canción en el piano y creo que la lección le duró como 10 minutos máximo. Y ya la estaba tocando solo. Entonces, si yo me afano enseñándole de una manera que yo no sé cómo él aprende, me voy a frustrar yo y se va a frustrar él. Lo mismo pasa con todos los demás. En cambio, mi esposo es kinestésico. Él también quiere que le enseñe a tocar piano. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, porque enseñarle a un kinestésico es difícil, porque los kinestésicos aprenden haciendo. Entonces ellos no escuchan ni ven, hacen. Y a veces suelen ser personas bastante inquietas. Entonces, si nosotros podemos entender estas cosas, vamos a poder ser maestros más propicios a la necesidad de nuestros alumnos. Si nosotros tenemos en nuestro salón de clases de todo un poco, tenemos que abarcar para los tres tipos, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces podamos ser mucho más efectivos. Les pregunto, ¿quiénes de aquí se identifican con el aprendizaje visual? ¿Quiénes se identifican que aprenden viendo? A ver, levántenme la manito, virtual o la física ahí. Ok, hermana Marlene, ¿usted? ¿No? Ok, ¿quiénes aprenden oyendo? ¿Quiénes aprenden oyendo? ¿Tenemos algún auditivo aquí? Ok, hermana Patricia, sí, aprende oyendo. Ok, ¿y quiénes son kinestésicos? ¿Quiénes aprenden haciendo? Tenemos, vea que el hermano Juan, por eso sí, la expresión de nadie aprende en cabeza ajena, para él sí es muy significativa porque él es kinestésico. Él aprende a través de la experiencia. Entonces, es importante que nos identifiquemos nosotros igual cuando abordemos más ampliamente este tema, yo les voy a aplicar un test para que usted esté seguro de eso. También voy a aplicar un test de las inteligencias múltiples para que usted sepa qué tipo de inteligencias son las que tienen más desarrolladas. ¿Por qué? Porque toda esta información nos sirve a nosotros para conocernos a nosotros mismos como maestros y también nos ayuda para poder conocer a los demás como alumnos. Entonces, vean que aquí yo tengo de todo un poco. Por eso es que es importante que nosotros como maestros eh, eh, hagamos cambios entre trabajos prácticos, entre videos que tengan audios también y diapositivas. ¿Por qué? Porque entonces abordamos todo. A veces no es tan fácil para un maestro, por ejemplo, cuando es una clase muy práctica. Porque de repente los auditivos se pueden perder, pero los kinestésicos andan súper felices. Entonces tenemos que hacer como un equilibrio para que todos estemos en la misma línea de aprendizaje y podamos abarcarlos a todos. Pero vean qué interesante. Para unos, este dicho, este refrán de nadie aprende en cabeza ajena es correcto. Para otros tal vez no, porque sí aprenden de una forma diferente. Pero para todos es correcto que hay una forma de aprender. Ahora, no es lo mismo conocer que enseñar. En muchas ocasiones hemos cometido el grave error
de poner gente a enseñar solo porque sabe. Hermana Marlene. Pastora, tengo una pregunta. Claro, diga. ¿Puede alguien aprender de las tres maneras? Sí, hay personas que Porque, aprenden, por sí, ejemplo, cuando yo estoy en el trabajo que me voy a hacer que me van a enseñar algo nuevo, yo aprendo también haciendo las cosas. O sea, yo tengo que hacerlo para yo agarrar la experiencia. sí. De hecho, por eso es que es tan importante para mí aplicarles el test, para que Mm, ustedes puedan identificar cuáles son. Hay uno que es el que predomina, ¿sí? Hay uno que ok, predomina, pero hay un segundo que si no aprende de una forma, puede aprender de otra. Es decir, está el primer y segundo lugar, por decirlo de alguna manera. Entonces, son como los dos métodos de preferencia. Siempre hay uno que es más preferente, pero hay uno que está en segundo lugar que también ayuda en caso de faltar el primero. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan identificar cuáles son para que ustedes sepan también cuáles son sus métodos de estudio que les funcionan. Porque puede ser que yo no les ponga examen, pero yo no sé si hay algún maestro que si viene y les pone examen y usted se mata aprendiendo, aprendiendo y tal vez no le está funcionando el método de estudio. Entonces es importante que usted sepa cuál es la forma en la que aprende. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos identificar de qué forma aprendemos, los visuales, por ejemplo, son mucho de hacer mapas conceptuales, de escribir todo así en orden en su libreta, pero a veces los que somos auditivos, a veces no necesitamos anotar, con escuchar basta. Pero entonces depende de ese eh, canal de aprendizaje que sea prioritario para usted, va a utilizar métodos de estudio que le beneficien. Hay personas que les gusta hacer cuestionarios, a otros les gusta grabarse y escuchar el audio de lo que se va repitiendo, entonces va a depender de qué método preferente usted tenga para aprender, qué método de estudio va a utilizar para reforzar ese aprendizaje. Entonces, sí lo vamos a ver ya más detalladamente en esa clase que ya vamos a dedicar solo a eso, ¿sí? Para gracias, abordar bien. gracias. Ok, entonces, les decía, no es lo mismo conocer que enseñar, no porque una persona sepa mucho de un tema, significa que es bueno enseñando. Yo me acuerdo que cuando justo yo estudiaba pedagogía allá en la universidad en Honduras, y mi facultad eran todos bien educaditos porque la mayoría eran maestros, ¿no? Todos eran bien educaditos, todos bien respetuosos, pero íbamos, por ejemplo, a la Facultad de Derecho y los maestros eran terribles, porque los maestros de Derecho eran gente muy intelectual, porque al saber tantas leyes, por lo general es gente muy, que memoriza muchas cosas y entonces cuando nosotros nos íbamos a dar una vuelta a veces por los diferentes salones, cuando teníamos que hacer algún análisis, algún estudio de algún estudio educativo, nos íbamos a ver algunas diferentes formas de enseñar de algunas carreras y casi siempre había un maestro que era, recuerdo un abogado muy conocido en mi país, que él era de hecho hasta asambleísta, congresista, diputado de mi país, y porque él era muy inteligente, el hombre lo ponían a dar clase. Y se le llenaban los salones de clase, abarrotado, no cabía ni un alumno, pero de todos los que matriculaban la clase, pasaba solamente el 10%. ¿Por qué? No porque los estudiantes eran malos, sino porque el maestro era malo. Él sabía, pero no es lo mismo conocer que enseñar. No es lo mismo. Yo siempre he dicho, un médico tal vez le puede enseñar a algunos alumnos en la universidad, pero si él no tiene habilidades didácticas, no tiene habilidades pedagógicas, puede ser un desastre. Y muchas veces ponemos a alguna gente a enseñar solo porque sabe mucho. Y no es lo mismo conocer que enseñar. Tenemos que aprender a enseñar. Tenemos que saber enseñar. No solamente saber, sino saber enseñar, porque son cosas diferentes. Ahora,
Les mencionaba que tiene que ir de la mano la enseñanza con el aprendizaje. Por eso se llama proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo como maestra me puedo poner objetivos de enseñanza y yo se los planteé aquí en el sílabo. ¿Cuál es mi objetivo general? Y ese es mi objetivo. Pero si ustedes no aprenden, mi objetivo no se cumple. Porque mi trabajo es que ustedes aprendan a través de la enseñanza, ¿sí? O sea, no se trata de que un maestro venga y ta, 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 ta. Miren, yo he tenido maestros, Dios mío, y el otro día compartía con un amigo que vino justo de Estados Unidos a visitarnos. Y él y le hablábamos, ¿no? En la maestría, yo le preguntaba a él, ¿y quién le dio esta clase de antropología? Y me dice el nombre, y ay, no, yo solo de oír el nombre me estreso, porque a mí me dio también esa clase en maestría, y él me decía, qué clase más horrible. Y yo le decía, sí, era horrible llevar clases con este maestro, porque era una persona demasiado abstracta. Él enseñaba, pero yo me sentía como tan bruta cuando lo escuchaba porque no le entendía nada. Y entonces al final no se trata de venir a deslumbrar a los alumnos con el aprendizaje, con el conocimiento que uno tiene, sino de ser un facilitador del aprendizaje. A mí de nada me sirve venir como una ametralladora a darles un montón de información si no aprendemos. La idea es aprender. Por eso es que el proceso es en dos vías. Es un proceso de enseñanza y de vuelta es un aprendizaje. ¿Sí? La idea es, yo como maestra, tengo la responsabilidad de enseñar de tal manera que cada alumno aprenda. Ese es el objetivo. Pero ¿qué sucede? Tenemos muchos maestros que se sienten unos genios reprobando a los alumnos. Y eso no es un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. ¿Por qué? Porque no tienen pedagogía, porque no han aprendido a enseñar. Entonces, de nada sirve que nosotros seamos unos astros de Biblia si la gente no aprende con nosotros. Nuestro trabajo es confirmar que nuestros alumnos aprendan. ¿Por qué? Porque de nada sirve el trabajo de enseñanza si no hay un aprendizaje. Tienen que ir de la mano. Ahora, ¿cuáles son las claves del aprendizaje? Primero tiene que haber atención. Es imposible que alguien aprenda, y yo siempre le digo a mi hijo, que a veces es bien distraído, hijo, tiene que prestar atención, si no, ¿cómo va a aprender? Y vea qué interesante es que cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio en la Biblia, algunos dicen que Deuteronomio era el libro favorito de Jesús porque Jesús fue el libro o las frases de Deuteronomio fueron las que él más repitió. Y cuando vemos el libro de Deuteronomio está dividido en tres partes. Recuerda, obedece y presta atención. Todo el libro de Deuteronomio, que es una repetición de la ley, por eso se llama de esa forma, Deuteronomio, porque es como una segunda ley, pero la traducción correcta debería ser repetición de la ley. Y es recuerda, obedece y presta atención, todo el contenido de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el libro de Deuteronomio es enseñar. Y por eso estas tres partes tan importantes. Cuando leemos el libro de Deuteronomio nos vamos dando cuenta que toda la primera sección es recuerda, recuerda, recuerda. La segunda sección es obedece, obedece, obedece. Y la tercera sección es presta atención. ¿Por qué? Recordar la ley, obedecer la ley y prestarle atención a la ley. Entonces, para que nosotros podamos aprender se necesita prestar atención. Si usted me dice, no, yo quiero aprender de las clases de aquí del seminario, pero cuando está en clases también está haciendo 20 cosas más como las mujeres solemos hacer, que mientras hacemos una cosa también hacemos 20. Yo no digo que necesariamente tenemos que estar solamente en una, ¿no? Pero con que estemos en dos, creo yo que es lo máximo para que podamos aprender bien. Entonces, a veces como adultos especialmente nos distraemos fácilmente
porque estamos ocupados haciendo tantas cosas que nos cuesta prestar atención a una sola de ellas. La otra clave del aprendizaje es la memoria. Hay cosas que tenemos que memorizar. Para aprender se necesita ejercitar la memoria. Y esto pues nos va a ayudar en gran manera a que nuestro cerebro se desarrolle. Pero también para la andragogía es sumamente importante la motivación. Usted, si no está motivado, difícilmente va a querer seguir un programa de estudio. Usted sigue un programa de estudio cuando le ve el propósito, cuando le ve la utilidad y está contento, contenta, motivado a seguir adelante. Ahí sí, entonces dan ganas de esforzarse, porque al final todos aquí hacemos un esfuerzo y ese esfuerzo requiere motivación para poder llegar al camino del aprendizaje. Y obviamente se requiere un canal para llevar el aprendizaje. Y este pues es la comunicación, ya sea a través de lo hablado, ya sea a través de lecturas, ya sea a través de lo que se puede compartir y escuchar, y a través de la escritura. Entonces, tiene que haber un canal, ¿sí? Una fuente de aprendizaje y pues los maestros ahí somos los encargados a poder llevar de diferentes maneras este camino para el estudiante. Ahora, quiero que lean esto conmigo. Vean, síganme esta historia, por favor. Síganme en esta historia. Dice, carta explicatoria. A ver, pero dice, junto al cadáver de un suicida se encontró una carta diciendo, estaba explicando el por qué se estaba suicidando. No se culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque 2 días más que viviese sería mucho martirio. Verán, tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer, de manera que mi mujer era suegra de mi suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo mi madrastra trajo al mundo a una niña que era mi hermana y a la vez era nieta de mi mujer, de manera que yo era el abuelo de mi hermana. Después, mi mujer trajo al mundo a un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. Mi mujer era nuera de su hija, yo soy en cambio padrastro de mi madrastra y mi padre y su mujer son mis hijastros. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo. Me despido de este mundo porque de verdad ya no sé quién soy. Yo no sé si usted puede llevar el hilo conductor de la carta, pero llega un momento donde uno se abruma con toda la información. ¿Qué quise mostrarles con esta carta tan sencilla de entender? Que definitivamente hay cosas que se necesita llevar un hilo conductor para poder comprender. Después de todo esto, ya llega un momento donde el cerebro ya se apaga y se desconecta. Y dice, ya, pues ya no entendí, punto. Y el cerebro deja de esforzarse. Tal vez en la primera diapositiva usted le llevaba el hilo a todo, pero ya llega un momento donde el cerebro, cuando ya no le lleva el hilo y ya deja de entender, ya el cerebro se desmotiva y dice, ya no entendí nada, dejémoslo ahí. Entonces, muchas veces nuestro cerebro va a requerir de estrategias para no desanimarse y seguir comprendiendo. Hay cosas que no son tan fáciles de entender. Por ejemplo, hay clases teológicas que no son tan sencillas. Hay temas que no son tan sencillos. Hay temas bíblicos que son complejos, pero que a medida que tanto el alumno como el maestro encuentren las vías de enseñanza-aprendizaje, va a poder ser más fácil. Ahora, en el aprendizaje tienen que haber algunas actividades. El objetivo del estudio es el aprendizaje y esto incluye comprender,
Si yo no comprendo, así como la carta que les acabo de leer, ese pobre, hasta yo le doy razón que se haya suicidado el pobrecito. Si no entendemos, si no comprendemos, entonces no vamos a poder eh, adquirir esos nuevos conocimientos. Comprender se trata de tomar esas nuevas ideas y apropiarme de ellas, de poder entender de qué se trata. Pero también el aprendizaje se trata de reflexionar, hacer propias esas nuevas ideas. Yo tomo la comprensión de ese nuevo aprendizaje y lo introduzco a mi vida. A nosotros como creyentes se nos hace un poquito más fácil ese trabajo porque constantemente estamos reflexionando en la palabra, reflexionamos en la enseñanza del domingo, reflexionamos constantemente. Entonces, como creyentes, se nos hace un poco más fácil. Pero ¿ha conocido gente usted que no es cristiana y que le cuesta mucho reflexionar? ¿Por qué? Porque ese es un ejercicio. Entonces, para aprender se necesita reflexionar. Entonces, comprendemos, reflexionamos y para corroborar que hayamos aprendido, expresamos. Tomar esas ideas como propias y expresarlas de forma oral y escrita o escrita. ¿Qué significa? Que yo comprendo algo, lo reflexiono y lo interiorizo y si puedo explicarlo, entonces yo aprendí. Pero si yo comprendo algo y lo reflexiono, pero no lo puedo explicar, entonces realmente no hemos aprendido. Y ahí es donde yo encuentro que mucho de lo que la palabra y la vida cristiana nos muestran tiene mucho que ver con el aprendizaje. Cuando la Biblia me habla a mí de arrepentimiento, que arrepentimiento tiene que ver con cambiar de actitud, con cambiar de rumbo, a mí lo que me está diciendo como pedagoga es que arrepentimiento es aprendizaje. Arrepentirse es aprender. ¿Por qué? Porque si yo realmente me arrepentí, yo no vuelvo a ir por ese camino. ¿Por qué? Porque aprendí la lección. Pero ¿qué sucede? En muchos casos, lo que tenemos es como un remordimiento nada más, pero no hemos aprendido. Entonces, seguimos en las mismas. Y entonces no podemos expresar aprendizaje porque en el fondo no lo tenemos. La gente no puede expresar un arrepentimiento genuino porque realmente no ha aprendido. Pero cuando una persona comprende, reflexiona y puede expresarlo, puede confesar su pecado, como dice la palabra, y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice el texto. Entonces, muchas veces no podemos nosotros cambiar de vida, cambiar de nuestro estilo de vida, que haya una metanoia, que es el lema de mi iglesia este año, que por todos lados andamos viendo metanoia, es esa transformación. No puede haber transformación si no hay aprendizaje. Entonces, al final, ¿cómo usted va a saber que uno de sus alumnos aprendió? Es que ese aprendizaje sea adecuado a su estilo de vida. ¿Cómo usted va a saber que este seminario, que este instituto le está ayudando a ser una mejor persona? ¿Cómo se va a dar cuenta usted que realmente está aprendiendo bien? Y es si todo lo que usted aprende aquí le ayuda a bendecir a otros, le ayuda a ser más humilde, a ser más servicial. Pero mire, yo he conocido gente que le dan un título de un seminario bíblico teológico y quedan peor. ¿Por qué? Porque no aprendieron, no aprendieron. Lo que tuvieron fue conocimiento, pero aprendizaje como tal implica comprensión, reflexión y expresión. Lo que podemos tener es adquisición de conocimientos, pero aprendizaje es otra cosa. Aprender es cambiar de vida. Entonces, aquí es donde se aplica una de las teorías o ramas pedagógicas que a mí más me gustan y es el constructivismo. El constructivismo tiene que ver con poner nuevas ideas sobre ideas ya existentes. ¿Y por qué se llama constructivismo? Porque es como que usted estuviera construyendo un muro. La primera base de ladrillos son las nuevas ideas. Yo le estoy enseñando a usted hoy del constructivismo, enseñándole a través de
un muro de ladrillos. Las ideas ya existentes son el pegamento. ¿Para qué? Para poner encima nuevas ideas. Entonces, ¿qué sucede? Los ladrillos son las ideas, las nuevas ideas. Y el cemento con el que se pegan esos ladrillos son los conocimientos que usted ya tiene. A través de un muro de ladrillo yo le estoy enseñando qué es el constructivismo. Pero si usted no sabe qué es un muro de ladrillos, difícilmente va a poder entenderme la idea, ¿sí? Si yo le enseño a un niño pequeñito sobre el constructivismo, hablándole de un muro de ladrillos, lo primero que me va a preguntar es, ¿y qué es un ladrillo? Entonces, de eso se trata el constructivismo, de poder enseñar nuevas ideas utilizando ideas que ya tenemos, utilizando el conocimiento previo que ya tenemos. Entonces, eso es el constructivismo. El método constructivista en la pedagogía es utilizar el conocimiento previo que ya tiene un alumno para sobre eso poder ayudarle. Entonces, nosotros como adultos tenemos conocimientos previos en nuestras experiencias de vida. Tal vez usted va a poder hablar con algunas personas que no tienen grandes estudios académicos, que tal vez no fue que tienen un PhD o tienen un doctorado, no tienen maestría, porque tal vez apenas y pasaron algunos grados de la escuela, pero tienen experiencia de vida. Entonces, cuando yo puedo utilizar la experiencia de la gente, eso a mí me hace respetarlos como personas. Pero cuando yo como maestro vengo pensando que el alumno no sabe nada, entonces yo le estoy faltando al respeto al alumno, porque estoy pensando que es un alumno que está en el vacío. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la educación bancaria. Pablo Freire, en su libro La pedagogía del oprimido, hace una exposición magistral de este tema, que ya vamos a hacer un ejercicio acerca de eso, porque me interesa que hablemos acerca de la educación bancaria, que no tiene que ver con la educación de los bancos, ¿no? Sino la educación de eso que nos deja en la banca, pues, a nosotros, y no siendo los titulares en la cancha. Vea qué interesante, Josh McDowell dice, según el modelo hebreo, el estudiante no ha aprendido algo cuando lo repite al maestro. El estudiante ha aprendido si lo enseñado se refleja en la vida del estudiante. Es decir, que según el modelo hebreo, que es muy interesante, cuando hablemos de la historia, yo espero que tengamos un poquito de tiempo para ver el modelo hebreo. No se trata de que venga el alumno y me repita como lorito lo que yo le enseñé, no es ese el punto, sino cuando en su vida se refleja que hay algo diferente. Mire, yo estoy, y le cuento como pastora, estoy en crisis como pastora, porque he estado viendo últimamente un cristianismo en nuestras iglesias, la iglesia de nuestro tiempo, que no aprende realmente. Cristianos que tienen años de ir a la iglesia, pero que no han cambiado nada, que a la hora de la verdad y de poner en práctica el carácter de Cristo, son como cualquier impío. Y da vergüenza porque uno dice, caramba, tienen tantos años en la vida cristiana y al final no había raíz. Solo era la, ¿cómo se puede decir? Esa parte de arriba de la planta que parece todo muy frondoso, pero que no había profundidad. Entonces, en muchos casos, tenemos un cristianismo hoy en día que no tiene raíces, que solamente pareciera tener apariencia, pero que nos está faltando un aprendizaje correcto y verdadero del Evangelio y de la palabra. Y vale la pena entonces poder reflexionar acerca de eso. Ahora, cuando hablamos del estudio como un arte, se trata de transformar eso que no nos gusta en, en, en algo que sea productivo, encontrarle sabor, encontrarle un poquito de vida,
aún aquellas materias y aquellas cosas, aquellas áreas del estudio que todavía no le agarramos, ¿no? El gusto. No todas las materias nos gustan, pero encontrarle el sabor a cada tema, eso es un arte. Y recuerdan ustedes el famoso dicho de Sócrates, que solo sé que nada sé. El famoso dicho, no, a mí me gusta muchísimo la, ah, la enseñanza socrática, me gusta mucho. Y, y la verdad es que cuando nos ponemos en ese plan de que no sé nada o que tengo tanto que aprender, que me falta tanto por aprender, estamos en un mejor lugar para ser buenos maestros. Pero también Sócrates dijo, porque conocemos la frase solo sé que nada sé, pero también Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, pero procuro saber un poco más. Y en ese mismo discurso él decía, la única cosa que sé es saber que nada sé. Y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Qué bonito es. Y Sócrates con el poder educativo que tenía en su época, Sócrates con todo lo renombrado que era en su época y hasta hoy que seguimos hablando de él, eh, algo que me gusta mucho es que él reconocía que no sabía nada y él era una persona muy culta. Sin embargo, él decía que eso era lo que lo distinguía de otros filósofos que creían saberlo todo. Al menos saber que no sabía nada. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos esa perspectiva de la vida, que nos falta tanto por aprender, que nos falta tanto por saber, no por saber en cuanto a las letras de las cosas, porque yo creo que conocimiento cualquiera lo puede obtener. Es tema de que usted se siente a leer, a leer, a leer enciclopedias y al final el conocimiento se puede adquirir. Hay gente con conocimiento, pero, pero saber vivir, eso creo que es otra cosa. Em, y creo yo que Sócrates en este caso, es muy conocida su frase, no solo sé que nada sé, pero ahora vea, usted ya sabe un poquito más de lo que antes sabía de Sócrates, que además de saber que nada sabía, también él podía decir que esto era lo que lo distinguía de los otros filósofos, porque en efecto, en esta época a él lo acusaron de sofista. En esta época los sofistas eran los sabios que cobraban por las enseñanzas porque se supone que un maestro tenía la obligación de preparar discípulos y enseñarles por un deber moral. Pero a él lo acusaban de sofista, que pues Sofía en griego significa sabiduría, y esta era una rama de sabios que cobraban para poder tener el privilegio de ser considerados sus alumnos. Entonces, por eso lo mataron a Sócrates, finalmente por eso le hicieron beber veneno porque también habían levantado algunas historias incorrectas acerca de él. Pero si hay algo que a él lo distinguía en esta época, era justamente la pasión que él tenía por enseñarle a las generaciones más jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en el estudio? ¿Por qué hay personas que les va bien? ¿Por qué hay personas a quienes les va muy bien estudiando y hay otras personas a quienes no? Porque hay personas que, que tienen experiencia, pero no tienen títulos, por ejemplo. Hay personas que, en cambio, tienen muchos títulos, pero no saben nada, no tienen una experiencia de vida. ¿Cuáles son los aspectos que hacen la diferencia entre las personas que les va bien en los estudios y a las personas a las que no? Primero, las aptitudes intelectuales. Ojo, no actitudes con C, sino aptitudes. Eso tiene que ver con ser aptos. Hay personas que lastimosamente su capacidad intelectual no la han explotado. Su capacidad intelectual no le sacaron provecho.
Hay personas que su neuroplasticidad se atrofió. ¿Por qué? Porque nunca le pusieron un ejercicio de aprendizaje que le desafiara. Todo tuvo que ir siendo práctico en la vida, como por ejemplo, eh, recordamos de repente a nuestras abuelitas o personas de antes que no iban a la escuela, no tenían lastimosamente la oportunidad de ir a la escuela y aprendieron cosas prácticas y les tocó ser amas de casa, salir adelante en cuanto a las prácticas de vida, pero no a nivel intelectual. Por lo tanto, en muchos casos hay cerebros que se quedan solamente en lo más básico y su potencial no se ve aprovechado. Entonces, también tiene que ver con los conocimientos previos. Entre más nosotros nos expongamos a aprendizajes, hay personas que no han ido a la escuela, pero son autodidactas, que se ponen a leer libros. Yo conozco gente que no fue a la escuela, pero qué conocimiento el que tienen. ¿Por qué? Porque agarraron libros y se pusieron a leer, a leer, a leer. Y entonces eso les da una base. Tiene que ver también con la motivación. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta estudiar. Bueno, pero ¿por qué no le gusta estudiar? ¿Qué es lo que hay detrás? A muchas personas les traumaron cuando iban a la escuela y por eso no les gusta estudiar ya de grandes. ¿Por qué? Porque cuando no entendían algo les pegaban un coscorrón, les pegaban con una regla, en la escuela les maltrataron. Entonces, el aprendizaje, en vez de ser algo positivo, se convirtió en un evento traumático en su vida y eso les bloquea para poder motivarse para aprender. Y obviamente las técnicas y hábitos de estudio. Como yo les mencionaba, vale la pena que nosotros sepamos cuál es nuestro sistema de aprendizaje para que también sepamos cómo poder aprovechar nuestras horas de estudio. Hay gente que a mí me dice, no, pero es que yo me mato estudiando y a la hora de la verdad mi cerebro se bloquea y no me acuerdo de nada. Me pongo tan nervioso, tan nerviosa. Hay gente que no le gusta exponer porque dicen es que yo me bloqueo y no, como que si yo no hubiese estudiado nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las técnicas de estudio. Tal vez las que están utilizando no son las correctas. Y entonces, en muchos casos hay gente que se desanima porque cree que no es bueno para eso, cuando en realidad lo que no han sido buenas son las técnicas que ha utilizado para poder estudiar o aprender. Ok, entonces, aquí viene la parte de la educación bancaria que les comentaba de Pablo Freire, que es un educador brasileño muy, muy pertinente. Y en su libro, La pedagogía del oprimido, plantea este tema de la educación bancaria, que a mí en lo particular me gusta muchísimo para poder analizar. Déjenme ver si yo puedo enviarles aquí el archivo. Déjenme ver si puedo, si puedo, si puedo. Porque me gustaría enviarles este documento para que podamos tener un momento de lectura individual, porque el ejercicio que quiero que hagamos es, em, yo les voy a enviar el documento para que cada uno de ustedes lea. No es un documento larguísimo, no, es corto, pero me gustaría que lo leyeran y entonces podamos tener un tiempo para compartir qué es lo que ustedes observan en esta lectura, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que para ustedes es interesante. Pero déjenme ver para compartirles ese documento. Denme un minuto. Aquí. Aquí al chat les voy a enviar el documento que, como les digo, es corto, pero muy bueno. Vale la pena. Ok, les acabo de enviar aquí al chat el documento. Ustedes lo pueden descargar
para poder leerlo. Por favor, si alguien tiene algún problema para descargarlo, avíseme y vemos de qué otra manera lo podemos enviar. Aunque creo que no deberíamos tener problemas. Por favor, intenten descargarlo. Si no pueden, entonces igual les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp. Si por alguna razón no lo pueden descargar, me escriben y ahorita mismo se los envío. ¿Pudieron descargarlo? ¿Lo están intentando? Bueno, avísenme. Si tienen algún Sí, problema, amén. sí, ok, Pastora, yo lo voy a descargar. ok. Por favor, si alguien tiene algún problema para descargarlo, escríbame a mi WhatsApp y yo se lo mando, ¿sí? Y entonces vamos a tener unos minutitos para leer este documento que me parece a mí muy bueno, muy acertado de parte de este escritor. Creo que son 4 paginitas, si no me equivoco. Y es un resumen de una parte del libro. Vamos a tomarnos unos minutos, por favor, para leer. Inicialmente les voy a dar unos 15 minutos. Si necesitan más tiempo, nos ponemos de acuerdo. Sí. Ok, para ir cerrando nuestra clase de hoy, nuestra primera clase, cuéntenme un poquito de sus impresiones sobre la educación bancaria que propone Pablo Freire. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Qué piensan? ¿Qué les gustó? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? Cuéntenme. Pastora, Sí. pues lo que yo entendí de la lectura es que está hablando acerca de varias técnicas. Bueno, eso es lo que dio mi perspectiva, que está Ujú, hablando acerca de varias técnicas, ¿no? De, por ejemplo, la narrativa, que nada más es narrarle a las personas, o sea, hablarles y como contarles. Y ellos ujú, son como vasijas donde nada más les estamos dando la información, pero nada más hasta eso. Y a veces pues no, o sea, como que no pueden verificar, ¿verdad? Que sea cierto, porque como dice, narrativo es como contarles algo nada más, ujú, sin fundamento muchas veces, o ujú, sea, nada más narrar, como por ejemplo podríamos poner
cuando a los niños les contamos las historias, ¿no? De David y de Goliat, Ujú, nada más es contarles, pero si no hacemos otra cosa para llamar su atención para que ellos empiecen a visualizar, pues nada más les estamos llenando. Y ellos pueden saber que existe, pero no tienen los medios como para demostrarlo. Ajá. ujú, Bueno, eso es lo ujú, que yo entendí, aparte de las distorsiones que puede haber, ¿no? Y que también es de, por ejemplo, repetir también, como dice ahí, la distorsión, repetir las cosas y guardar así nada más las cosas, ¿no? ujú, Y la de, ya se me fue, la educación del saber, o sea que el conocimiento es nada más dárselos, donárselos y nada más a las personas. Y ujú. considerar que las personas que uno el que la está dando es el sabio, es el que sabe y el otro nada más es el que tiene que escuchar. O sea, lo catalogamos como que no debe o no tiene por qué aprender, sino nada más tiene que escuchar lo que uno le está diciendo, ¿no? Y pues bueno, es una parte, no sé si quieran hablar más los Ujú. demás. Muy Ujú. bien, muy bien. Y Muy buenas bueno, acotaciones. si no hay transformación, pues, o sea, lo Ujú, último que decía, ¿verdad? No hay un buen resultado porque debe de haber una transformación para que la persona que está siendo educada no sea nada más, siempre va a ser el educado, sino que también avanzar, tiene que avanzar, tiene que transformarse para que él también pueda ser un educador también después. Ujú, excelente, ujú. excelente, muy bien. Hermana Patricia, cuéntenos, ¿qué observó usted en esa lectura? ¿Qué le llamó la atención? Voy a resumir lo más que puedo. Bueno, a mí al escuchar la palabra bancaria, como dijo, que es algo Ujú, estacionario, no avanza, no prospera, solamente recibe, recibe, recibe. Cualquier técnica que se está refiriendo en esas páginas yo lo encuentro que no hay educación efectiva, no hay comunicación entre el maestro y el alumno. ujú, Y, y, y solo los alumnos son coleccionistas y archivistas, o sea que reciben, pero guardan todo lo que tienen. No son capaces de dar, de expresar, ni de desarrollar lo que están aprendiendo. No hay creatividad y se distorsiona la educación y a veces, pues, por eso que dice que se debe transformar la mentalidad de los oprimidos. ujú, Muchas veces nos oprimimos y quedamos más ignorantes porque muchas veces no conocemos muchos términos, ¿verdad? Me incluyo. ujú, Y y nos vamos directo a la situación de cada alumno, como usted dice, tenemos que diversificar. Y para mí, todos esos métodos son muy egoístas y antipedagógicos. ujú. Eso es todo para resumirlo, porque el otro ya lo dijo la hermana. Gracias, pastora. Muy bien, vea qué interesantes las acotaciones que han hecho. Esta lectura es una lectura y justo por eso el libro se llama así, La pedagogía del oprimido, porque es como un reclamo, ¿no? Mm, Al tipo de educación que hemos desarrollado, y por eso se llama educación bancaria, porque pues de sentarse a escuchar y nada más, como bien decía, el ser solamente recipientes en donde el maestro es el todopoderoso, el que lo sabe todo y puede vertir el conocimiento en las vasijas vacías, pero eso no es así, porque lo que yo les mencionaba anteriormente, si consideramos las experiencias y los conocimientos previos que cada alumno tiene, vamos a poder verle con respeto.
pero el problema es que muchos maestros ven a los alumnos como así, ¿no? Como ustedes allá, los mortales que están allá abajo, como que si no tenemos experiencias previas, y eso no es correcto. Un buen maestro crece junto con los alumnos y también se hace humilde junto con los alumnos. No se puede pensar que el maestro es el único que sabe porque no es cierto. Aquí yo puedo estar Mm, dando la clase, pero estoy segura que ustedes tienen conocimientos que yo ni por aquí se me hubiese ocurrido alguna vez en la vida llegar a tener, porque no lo sabemos todo. Porque aunque usted sepa mucho de algún área, no significa que tiene todo el conocimiento de todas las áreas. mm, Siempre vamos a necesitar de alguien que sepa más que nosotros en alguna área en particular. mm. Yo, por ejemplo, no sé absolutamente nada de mecánica. No tengo la más mínima idea ni siquiera cómo se enciende un carro. Entonces, imagínense cómo un maestro se puede sentir superior cuando los alumnos siempre van a tener conocimientos que el maestro no tiene. Entonces, la educación bancaria ve al alumno simplemente como algo pasivo, como algo que está ahí inerte y que no tiene casi que ni derecho a comentar ni a poder compartir un poco de sus experiencias. Y esa educación bancaria es la que hace mucho tiempo nosotros teníamos en los salones de clases. Venimos, creo yo que muchos de nosotros de ese tipo de educación, en donde se nos sentaba y todos calladitos y el maestro hablaba, 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 gracias, y se retiraba. Y al alumno ni se le conocía la voz. Y ese tipo de educación es el que Pablo Freire, a través de sus años de experiencia como pedagogo, como educador, se rebeló en contra de eso. Por eso se llama la pedagogía del oprimido. ¿Por qué? Porque para muchas naciones, en muchas políticas de Estado, es mejor tener a alguien así, tenerle como ignorante, tenerle como una persona que no tiene derecho ni a debatir, ni a replicar, porque entonces así es más fácil dominar y gobernar. Y entonces, en cambio, para nosotros como pastores, no podemos nosotros permitir, hay muchos pastores que tienen la política de no enseñarle a su gente para que no le vayan a quitar el puesto del sabelo todo de Biblia, ¿no? Y eso no es correcto. Para mí, más bien, mi política para la gente de mi iglesia es de gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Si a mí me costó años de estudio aprender algo, yo no le voy a venir a cobrar lo mismo a la gente, más bien. Mi idea es ser una facilitadora para que la gente aprenda más rápido de lo que yo pude haber aprendido, que adquiera los conocimientos y las herramientas, porque en el reino de Dios todos trabajamos para el mismo jefe, todos trabajamos para el mismo propósito. ¿De qué nos sirve ponernos el pie para caer o tener el celo de, no, esto yo no se lo voy a compartir porque esto solo yo lo sé? No es cierto, de algún lado lo aprendimos, de algún lado lo supimos. No es cierto que solo nosotros tenemos, es cierto que hay algún tipo de conocimiento que, que, que yo en muchas ocasiones me he reservado porque considero que tal vez o no es el momento, la gente no está lista para escuchar algún tipo de conocimiento y que uno tiene que no reservárselo para toda la vida, sino más bien ayudar a crecer a la gente para que esté lista para escuchar eso. Por ejemplo, hay verdades teológicas, bíblicas, que no son tan fáciles de decir en cualquier lado. Yo tengo una licenciatura en interpretación bíblica y pues cuando uno estudia la palabra, ya a nivel así como más profesional, uno se da cuenta de un montón de cosas que nos enseñaron mal, por ejemplo. Pero yo no puedo venir y tal vez arrojársela a cualquier persona recién convertida porque de repente le puede hacer daño, en vez de ayudarla, le puede hacer mal. Como por ejemplo, yo creo que yo sí les di la clase de escatología, ¿verdad? Sí, Sí, yo les no, di, porque aquí a veces estoy con sí, varios grupos, pastora, ya no sé ni a quién le enseño qué cosa. Y yo les sí, sí, mencionaba en la clase de escatología de que el famoso número de la bestia no es el 666, sino que es el 616.
Y yo les expliqué el porqué del papiro 115 y todo, pero yo no puedo venir y predicar eso desde el auditorio. No puedo predicarlo desde el altar porque de repente más de algunos vaya a salir espantado que porque nos han engañado o que nos enseñaron mal. No, hay conocimientos que son para este ámbito, para este ambiente académico donde nos sentamos a poder compartir. Yo no me voy a poner a enseñar en una clase para nuevos convertidos algunas cosas que son para personas ya maduras en la fe. Pablo decía que hay algunos que debiendo estar comiendo carne, les gusta estar tomando lechita. Entonces, tampoco me voy a poner yo a darles carne a un recién nacido. Entonces, en esos aspectos uno tiene que tener cuidado al enseñar, pero no con el afán de ser egoísta y reservarse las cosas. Yo creo que como buenos maestros tenemos que aprender a compartir con la gente. eh, Porque al final el que es maestro, mire, el que es maestro donde sea. A veces hay familias de nuestra iglesia que les gusta llevarnos a comer tal vez el domingo después del culto, porque se sientan y nos exprimen haciéndonos preguntas. Y entonces dicen, es que vimos una película que decían esto de Jesús, o leímos en la Biblia tal cosa, y nos quieren preguntar. Entonces yo no me voy a poner en el plan de, ay, no, mire, yo doy clases en tal seminario, o no, yo ya terminé mis horas de trabajo en la iglesia. No, al final el que es maestro en todos lados. Es maestro a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo. Hay que enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Si la gente se siente con la confianza de preguntarnos, qué bonito es que nosotros también tengamos la confianza de responder. Y el asunto es que el papel del maestro casi siempre va a ser ese, estar expuesto a que pregunten, pregunten. Hay días donde uno no tiene ganas de que le pregunten nada, pero el ministerio es así. Uno no tiene horarios, como ahorita acaban de poner una ley aquí en Ecuador que va a ser catalogado como acoso laboral que se envíen preguntas a los empleados fuera de su horario de trabajo porque va a ser considerado como acoso laboral. Y yo no me puedo poner como pastora o como maestra en esas. No, mire, usted escríbame tal hora, porque al final los pastores no tenemos horario, ¿no? Y los maestros de la palabra, qué bonito es que la gente tenga hambre y tenga ganas de conocer más de la palabra. Yo esas son las cosas que yo no me canso de responder cuando la gente pregunta. A veces los niños de la iglesia o mis hijos se guardan una pregunta para cuando me ven y quieren hacer las preguntas. Y uno dice, ay, Dios mío, estoy cansado, pero al final el que es maestro le toca ejercer y desarrollar ese trabajo de enseñanza en todo tiempo. No es correcto algo que menciona Pablo Freire en el documento que a mí me llama mucho la atención cómo él lo menciona y déjenme, lo tengo aquí. eh, Les voy a compartir la pantalla porque tengo aquí la lectura también y él lo plantea de una forma a mí me parece muy interesante. Dice, en la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia que constituye lo que llamamos alienación, perdón, de la ignorancia según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. Es decir, que para muchos maestros se consideran ellos los sabios y a quienes les enseñan son ignorantes. Y entonces se sienten en una posición mayor, en una posición privilegiada de alguna manera, porque como son ignorantes, cualquier cosa que les enseñe les va a caer bien. Y entonces eso obviamente es una forma muy peyorativa, muy incorrecta, muy degradante para ver al alumno, ¿no? Porque no es correcto. También él menciona en la concepción bancaria que estamos criticando,
para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos, no se verifica ni puede verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora siendo una dimensión de la cultura del silencio, la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción. Es decir, como que el estatus de poder que hay del que sabe sobre el que no sabe se mantiene. Y eso obviamente es algo que también a mí me parece muy incorrecto. Y entonces se menciona, el educador es siempre quien educa, el educando el que es educado. Y no es así. Siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro va a tener esas dos vías, de enseñar y de aprender, y el alumno también. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben, y eso es completamente incorrecto. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educandos son los objetos pensados. O sea, es que es tan irrespetuosa esta forma de ver. Sin embargo, es una realidad que se ha venido manejando durante mucho tiempo. Y termino con esto. En verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime, a fin de lograr una mejor adaptación a la situación que a la vez permite una mejor forma de dominación. Es decir, la gente que enseña para oprimir, lo que quiere es hacerle creer que está aprendiendo. Es como un tipo de engaño. Y seamos honestos, durante mucho tiempo nosotros íbamos a la escuela y ¿por qué muchas veces nosotros no preguntamos? Porque se nos enseñó, usted no pregunte, usted escuche. Se nos enseñó que no debíamos preguntar, cuando el alumno tiene todo el derecho del mundo de preguntar. ¿Verdad que a veces nos da miedo preguntar? Porque nos sentimos como irrespetuosos. Si preguntamos algo, sentimos como que, ay, qué metido, qué irrespetuoso. ¿Por qué? Porque la educación bancaria nos enseñó que debíamos quedarnos calladitos, cuando no es así. O sea, es enriquecedor completamente una clase en donde se pueda promover la participación, donde hayan preguntas, donde haya debate, donde hayan criterios, aunque sean criterios diferentes. Esa es la educación que enriquece y la que nos permite a nosotros realmente verificar si hemos aprendido. Y al maestro le ayuda a confirmar si realmente está haciendo bien su trabajo, porque ¿de qué me sirve a mí aquí pararme a enseñarles si yo no sé si están aprendiendo o no? Lo correcto es poder tener esta retroalimentación de ideas para saber si realmente estamos aprendiendo. Yo siempre les he dicho cuando he dado clases aquí yo no estoy para amargarles la vida ni para complicarles la existencia con las tareas que les dejo, sino más bien la idea es que ustedes puedan aprender. No me gusta a mí ser de las maestras justo porque soy andragoga, no me gusta dejarle un pocotón de tareas a los alumnos que no sirven para nada, que el día de mañana se les va a olvidar por qué fue que se les dejó. Me gusta dejar tareas que les sirvan para su ministerio, para la vida, que algo bonito se quede dentro de todo eso y no simplemente hacerles pasar un mal rato con una tarea, porque no sirve de nada. Entonces la idea es que podamos convertirnos en gente que comparta y transforme vidas un poco más allá de lo que tenemos al frente. Ok, y para terminar, solo quiero compartir un par de imágenes que tengo aquí. Porque, bueno, estas son algunas cosas de la lectura que les mencionaba que me habían parecido interesantes, que están resaltadas. Pero aquí hay un par de frases sobre la educación. No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña. Al final puede ser que nosotros hayamos tenido gente en nuestra vida que no sabían mucho de muchas cosas, pero cómo nos enseñaron, ¿sí o no? Cómo nos dieron lecciones de vida que nos marcaron para siempre. Esos son los buenos maestros. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela. Y yo creo firmemente en eso. Una iglesia que está educada, capacitada, preparada, está más capacitada para poder hacer su trabajo ministerial. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Y termino con esta que me gusta mucho. Un buen maestro es como una vela, se consume a sí mismo
para alumbrar el camino de otros. Y al final es muy bonita esta labor y esta vocación de maestros. De repente, algunos de ustedes sentirán de parte de Dios que Él los está llamando para desarrollar esta labor como maestros, o algunos dirán, no, yo definitivamente ese no es mi don, y está bien, porque a cada uno el Señor nos ha llamado para cosas diferentes, pero todos de alguna manera nos convertimos en maestros de la vida, querramos o no, en algún punto de nuestra vida nos transformamos en maestros, y qué bueno sería que fuéramos buenos maestros y que el día de mañana pudieran decir eso de parte nuestra, los niños o los adultos que podamos impactar de alguna manera. Ok, terminamos nuestra primera clase. Nos vemos la próxima semana donde vamos a estar abordando este tema de cómo funciona el cerebro a la hora de aprender. Y a mí me parece esto muy interesante porque vamos a poder aprender cómo aprendemos, qué es lo que sucede ahí adentro cuando estamos desarrollando ese ejercicio de aprendizaje. Así que nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, por favor, tengan la confianza de escribirme, ¿sí? Muy buenas noches y que el Señor les bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Ok. Dios le bendiga, pastora. Saludos. Bendiciones.